Bueno, yo voy a hablar sobre las enfermedades que vimos estas últimas campañas en el cultivo de trigo y garbanzo, acá en la provincia de Tucumán. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar hablando sobre las enfermedades que afectaron al cultivo de garbanzo. Bien, acá yo les puse un cuadro donde podemos ver los diferentes patógenos que afectan al cultivo, causando ya sea enfermedades de la parte aérea de la planta o enfermedades a nivel de tallo y raíz, ¿sí? En toda la presentación me voy a referir principalmente a estas enfermedades que afectan al tallo y a la raíz. Nosotras esta última campaña hemos visto que las consultas fueron principalmente de esta coloración amarilla de la parte aérea de la planta, ya sea como una coloración amarilla de las hojas bajeras o ramas amarillas o amarillamiento completo de todas las plantas. En sí, este tipo de síntomas puede ser causado por enfermedades, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden ser causadas por otros factores, como es el caso de plagas, o por alguna helada, por condiciones nutricionales, por salinidad y en algunos casos por fitotoxicidad. Nosotros para determinar la causa de este tipo de síntomas, lo que hacemos es hacer un análisis donde hacemos los aislamientos y la identificación del agente causante. Bien, durante estas últimas 3 campañas nosotros evaluamos 36 muestras con síntomas de amarillamiento en la parte aérea, de las cuales el 75% de esas muestras correspondieron a muestras que estuvieron afectadas por hongos de suelo. Acá yo les puse las diferentes localidades donde recibimos muestras, y podemos ver que el principal patógeno que aislamos de este tipo de síntomas fue Fusarium. En algunos casos Fusarium estuvo acompañado con Macrophomina fasciolina. En otras muestras vimos que Fusarium estaba asociado con Rhizoctonia. Este caso que estaba asociado con Rhizoctonia fueron sobre todo en estado de plántulas. Y también vimos la presencia de Verticillium. Si bien Verticillium es un hongo de suelo, que es poco frecuente, pero es importante porque causa un síntoma similar al que causa Fusarium. Acá yo les puse los momentos en que vimos la presencia de estos hongos de suelo. Esto no quiere decir que aparezca en cualquier otro momento del ciclo de cultivo. Generalmente Rhizoctonia lo vemos en estado de plántulas, a Fusarium lo podemos ver durante todo el ciclo de cultivo. Aparece 25 días después de la siembra, frecuentemente lo hace en floración y también en llenado de vallas. Macrophomina fasciolina aparece de floración en adelante. Para esto tenemos que tener en cuenta las condiciones de enfermedad. Bien, un poquito para que veamos los síntomas, para poder diferenciarlos a campo. Tenemos, en el caso de Rhizoctonia, lo vamos a ver en estado de plántulas. Se puede observar un amarillamiento de la parte aérea, pero el síntoma más característico de este patógeno es el estrangulamiento que produce a nivel del cuello. También se produce la pudrición de raíz acompañado de un escaso desarrollo radicular. En el caso de Fusarium, inicialmente el síntoma lo vamos a ver como una flacidez y un verde opaco, o sea, corresponde como a un marchitamiento. Luego se produce la caída de las hojas, el amarillamiento y también está la necrosis de los vasos conductores. Según la bibliografía, el caso de Verticillium sería un síntoma similar al producido por Fusarium. En el caso de Macrophomina también vamos a observar el amarillamiento de la parte aérea y en algunos casos se va a poder ver en una coloración marrón en las hojas inferiores y en el tallo. Bien, acá un poquito la distribución de la enfermedad en el lote. Si bien los hongos de suelo tienen esta distribución formando rodales, cuando el estado fenológico del cultivo es temprano,
podemos ver la ausencia de plántulas, pero si el ciclo es más avanzado, podemos ver la presencia de rodales, pero de plantas amarillas. La observación de las plantas amarillas también lo podemos hacer sobre la línea de siembra, de forma aislada. Bien, en cuanto a las recomendaciones de manejo para hongos de suelo, sobre todo van a ser medidas preventivas, ¿sí? Consideremos que podemos determinar la calidad sanitaria de la semilla, ya que la mayoría de estos hongos, sobre todo los que se transmiten por semillas, serían los hongos de suelo, o pueden ser también los hongos que producen las enfermedades foliares. Si nosotros conocemos la carga de patógenos que tiene esa semilla, vamos a poder hacer la elección del cura semilla adecuado para nuestra situación. También es importante conocer el historial del lote, evitar el monocultivo, porque estos hongos de suelo, sobre todo con Fusarium, Macrofomina, Esclerotinia, producen estructuras de resistencia que le permiten sobrevivir varios años en el lote, ¿sí? También podemos determinar la presencia de patógenos en el lote, sobre todo de aquellos puntos donde hayan rodales que podemos identificar, y poder hacer un tratamiento o un manejo alternativo de esos rodales utilizando biocontroladores, como sería el caso de Tricoderma. Bueno, entre las otras medidas que podemos mencionar está la selección de las variedades con buen comportamiento para estas enfermedades y el monitoreo frecuente del cultivo, sobre todo para ver síntomas iniciales de enfermedad y poder diagnosticar frente a qué patógenos está mi cultivo. Bien, acá yo les puse también otras enfermedades que vimos en el cultivo de garbanzo. En el 2015 vimos la presencia de botritis y esclerotinia en la cocha. Estas enfermedades se manifestaron sobre todo porque las condiciones ambientales de esas campañas fueron muy favorables. Pero también vimos la presencia de ascorbate en el 2012 en una localidad de Catamarca. Bien, sigamos con trigo. También les puse en el de trigo los diferentes patógenos que causan estas enfermedades, considerando importante la presencia de roya y de manchas foliares. Bien, el trigo tiene tres tipos de roya, los pueden afectar. Tenemos la roya amarilla, la roya de la hoja y la roya del tallo. ¿Cómo diferenciamos estos tipos de roya? Lo podemos diferenciar por el síntoma que producen. Generalmente las royas amarillas tienen la formación de unas pústulas que son alargadas, de color amarillo, y que se disponen de esta manera, lineal sobre la hoja, formando este síntoma característico que es las estrías. En el caso de roya de la hoja, tenemos pústulas, son pústulas más pequeñas, y se distribuye más aleatoriamente sobre la superficie de la hoja y tiene esa coloración anaranjada. Y en el caso de roya de la hoja o roya negra, las pústulas afectan principalmente al tallo, pero pueden afectar a la hoja, y las pústulas son más grandes y de coloración más oscura. Acá en el cuadro de abajo yo les puse las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de cada una de estos tipos de roya. Tenemos los factores como temperatura y horas de mojado foliar. Podemos ver que roya amarilla requiere rangos de temperaturas que son mucho más bajos, entre 10 y 15 grados centígrados, y unas horas de mojado foliar también bajas de 3. En el caso de roya de la hoja, tenemos temperaturas intermedias entre 20 y 24, y en el caso de roya del tallo con temperaturas mayores a 24 grados centígrados. ¿Cuál fue el principal problema que tuvimos estas últimas dos campañas, y sobre todo y principalmente la campaña del año pasado? Fue la presencia de roya amarilla. Esta enfermedad estuvo favorecida sobre todo por las condiciones ambientales y por la presencia de variedades susceptibles en las diferentes localidades. Es importante esta enfermedad porque es agresiva y sobre todo se presentó en estadios tempranos del cultivo de trigo. Veamos qué pasó un poquito con las condiciones ambientales. Acá en este cuadro yo les puse para estas dos últimas campañas. Vamos a ver la localidad de La Cruz.
La roya, en la segunda quincena de julio, podemos ver cómo las condiciones ambientales fueron favorables para el desarrollo de roya amarilla, con los rangos de temperatura y horas de mojado foliar favorables. Para esta campaña hubo condiciones, pero hubo muy pocos días con estos rangos de temperatura y horas de mojado. Lo mismo hicimos para Monte Redondo, podemos ver el mismo comportamiento para la campaña pasada, condiciones favorables, y para esta campaña hubo menos. Igual para el sur de la provincia, vemos la misma tendencia. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Estas dos últimas campañas fue evaluar muestras de trigo que ingresaron al laboratorio. Este año hicimos una primera detección de roya amarilla. La fecha donde realizamos la detección fue a mediados de julio, ¿sí? Se analizaron 20 muestras y de esas 20 muestras solamente el 5% correspondía a roya amarilla, que es solamente esta muestra de Tala Pozo del departamento de Buruyacú. Si bien acá la incidencia de roya amarilla para esta campaña dice de un 100%, cabe aclarar que eso corresponde porque la muestra ha sido tomada de un rodal. Para la campaña 2019 recibimos 251 muestras de todas estas localidades de la provincia de Tucumán. También recibimos de algunas localidades de Catamarca, Santiago del Estero y de Salta. De esas 251 muestras analizadas, el 90% de las muestras tenían roya amarilla. Los valores de incidencia de esas muestras que fueron positivas varió entre un 30 a un 100%. También el año pasado tuvimos la oportunidad de evaluar el comportamiento varietal. Esto lo realizamos conjuntamente con el ingeniero Gamboa en los ensayos que están en la subestación de Overo Pozo. Pudimos evaluar los materiales harineros cortos e intermedios, los harineros intermedios a largo y los candiales, ¿sí? Acá tenemos el listado de todos los materiales que evaluamos. Lo que yo hice fue ponerles en amarillo, marcarles con amarillo, los materiales que tuvieron una incidencia alta, mayores de un 80%, y severidades mayores a un 20%. Como observación, algunos materiales no presentaban síntomas de pústula, pero sí se podía ver reacciones de hipersensibilidad. Lo mismo hicimos para estos otros materiales, niveles de incidencia bastante altos, severidades también mayores de 20, y las reacciones de hipersensibilidad. En el caso de los materiales candiales, tuvieron un muy buen comportamiento, algunos mostraron reacciones de hipersensibilidad, y solo en un material observamos una incidencia baja de un 20%. Bien, en cuanto a recomendaciones de manejo para roya. Bien, si nosotros consideramos que en estas últimas dos campañas vimos la presencia del inóculo de roya amarilla, y que si las condiciones ambientales son favorables, vamos a tener la presencia de la enfermedad. Entonces, la medida principal que tenemos que tomar es seleccionar los materiales con buen comportamiento. Y a esto, acompañarlo con el monitoreo frecuente del lote. Lo que podemos hacer en el lote es observar si hay presencia de rodales amarillos, corroborar si esos rodales están causados por roya, y sobre todo por roya amarilla. Si no vemos rodales, tenemos que monitorear todo el lote y tomar plantas. Podemos tomar entre 20 y 30 plantas, observarlas unas por una, y ver si tiene la presencia de pústula, y calcular los niveles de incidencia. Si los niveles de incidencia son relativamente bajos, y si tenemos condiciones, y si vemos que las condiciones ambientales van a ser favorables para el desarrollo de la enfermedad, y considerando también el momento en la que aparezcan los síntomas, vamos a tener que ver la posibilidad de un tratamiento químico preventivo. En cuanto a otras enfermedades que observamos en el cultivo de trigo durante todas las campañas, es la presencia de las manchas foliares, sobre todo de la mancha amarilla, de la septeriosis y de la mancha borrosa, ¿sí?
Lo importante de esto es que sepamos identificarlas y que no confundamos estas manchas con otros síntomas producidos por heladas y por estrés hídrico. Bien, muchas gracias por su atención. Acá les puse el equipo de trabajo de la sección fitopatología y bueno, y agradecerle al ingeniero por la oportunidad de las evaluaciones que realizamos en conjunto.